Está desaparecido. No está. Grabar los labios. Bueno, este video ilustra hoy, digamos, lo que se vivió en muchas aulas y la polémica que se generó, de la cual nosotros ayer hablamos, este instructivo de CETERA para tratar el tema de la desaparición de Santiago Maldonado. Y hemos querido, digamos, reunir a distintas posiciones. Está Guillermina Tiramonti de Flaxo, bienvenida. Paula Gulacio de Udogba, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Y Jorge Adora de Mí. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Bien, dije Paula, ¿no? Sí, en el caso nuestro de ADEMIS, nosotros hemos sacado también un material, una secuencia didáctica para trabajar este tema. No es el de CETERA, obviamente, pero en este punto entendemos que hay un hecho de la realidad que es la desaparición de Santiago Maldonado en unas circunstancias que entendemos son claras, en un conflicto, en una ruta con la intervención de Gendarmería, y hasta ahí es donde se tienen noticias de Santiago Maldonado. Por lo tanto, nosotros entendemos que sí es válido y que los docentes tenemos que trabajar en las aulas este tipo de acciones que suceden. Y no es una cuestión que podamos entender como nueva. Yo le traje para que tenga. Esto es un compilado de secuencias didácticas que ha hecho ADEMIS tratando distintos temas. La trata de personas, tratando la violencia de género, y también entendemos que esto hay que tratarlo. Por lo tanto, es válido, no es una cuestión obligatoria, no es esto adoctrinamiento, como se ha dicho hoy, de ninguna manera. Lo que hemos hecho algunas organizaciones sindicales es facilitar un material para que los docentes, afiliados o no afiliados, dispongan de él y hagan uso o no según les parezca. También pueden trabajarlo con otros materiales. Y la otra cuestión que es para remarcar: Santiago Maldonado no aparece hoy en las escuelas. Santiago Maldonado ya entró a las escuelas hace semanas, entró en la sociedad, lo vemos todo el tiempo. Digamos, la escuela no puede negar estos hechos que sí sucedieron, ¿sí?, y tiene que intervenir. Por supuesto, inclusive amparado desde el propio diseño curricular, donde se habla de la reflexión, del espíritu crítico, de la formación de estos ciudadanos y del análisis también crítico, no solamente de los hechos, sino de los medios. Entonces, está totalmente, digamos, dentro de lo que el diseño permite y propone, al punto que nosotros no hemos tenido ningún caso de denuncia, por ejemplo, de directivos, ¿sí?, o que hayan actuado en contra de esto, ni tenemos tampoco conocimiento que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, por lo menos en el caso de la ciudad de Buenos Aires, haya mandado algún tipo de indicación para decir que estos temas no deben tratarse. Los docentes que hemos tratado estos temas lo hacemos, insisto, en ese marco. Y la otra cuestión que sí, yo ahí discrepo con Pamela, a ver, democracia, dictadura, son contenidos que no es que nuestros alumnos no los conocen, son contenidos curriculares también con los que venimos trabajando año a año con los alumnos. Hay una situación de una desaparición forzada y hoy, en el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos, entendimos que era una buena oportunidad para hacer un aporte absolutamente honesto por parte de nuestra organización sindical para que los docentes puedan tomarla y puedan trabajarla con los alumnos. Con alumnos que, inclusive, de educación media, que tienen edad inclusive para votar. Es el hashtag, dice: yo soy la encargada de comunicarle de este tipo de temas políticos al colegio. Van a aprender sumar, restar, leer y escribir. Eso es lo que escribe Nati. Muy bien, profesor Adaro, por favor. Bueno, a ver, la escuela es un poquito más que enseñarles a leer, escribir, a sumar y a restar. Bueno, pero ojalá les enseñara eso. Ojalá les enseñara eso. Yo no sé en qué escuela trabaja usted. Yo trabajo en una escuela y yo enseño. No sé en cuál enseña usted. El planteo me parece, primero, decir que no se puede hablar de política en la escuela. Digo, vamos a lo más lavado que puede haber, que son los manuales. Y los manuales plantean dictadura, plantean gobierno de Perón, gobierno de Alfonsín, de Irigoyen, y es desde un lugar, desde un abordaje. Esto es mentirnos decir que no interviene la política.
Ahora, otra cosa es el uso que se pueda hacer o no. Nosotros los contenidos, insisto, esto que se ha hecho y que no se hace hoy, sino que se viene trabajando y que se va a seguir trabajando, está contemplado dentro del diseño curricular. A los papás muchas veces se los invita a participar de algunas actividades. Ahora, nosotros no creemos que tenga que discutir con el papá o con la familia qué contenidos la escuela debe enseñar o qué... No, para eso está el ministerio. Es que tampoco el docente tiene que decidir. Ni los sindicatos tampoco. Yo creo que los sindicatos no tienen que tener injerencia en lo educativo. El diseño curricular tiene una serie de contenidos. El docente lo que hace es ajustarse a eso y hacer una selección de los contenidos que va a trabajar por distintos motivos. Ahora, yo la verdad que no veo acá como conclusión, y ahí está la subjetividad, que acá se esté abonando a la violencia, que acá se esté abonando a una confrontación dictadura-democracia. Acá hay una persona, Santiago Maldonado, que está desaparecido, que es una desaparición forzada, por lo menos como lo ha caratulado la justicia, y que es un tema que debemos abordar, que vamos a abordar, y nosotros como sindicato también vamos a aprovechar para invitar a toda la comunidad, a los docentes, a las familias y a los estudiantes a que el próximo viernes marchemos junto al encuentro Memoria, Verdad y Justicia, exigiendo al gobierno, que es el responsable, por la aparición de Santiago Maldonado. Esto se va a seguir trabajando en las aulas. Lo de las redes sociales me hace acordar a principio de año cuando fue el conflicto docente, no sé si se acuerdan, la catarata de tweets que había sobre el voluntariado, ¿sí? Y había un ataque muy fuerte en ese momento a el paro docente. Esto me parece que va un poco en ese sentido con formato de campaña. Ahora, acá no podemos desviar, acá lo importante no es la cantidad de tweets, sino hay un contenido que se trabajó, que se va a trabajar y hay una situación en nuestro país que hay que abordarla, ¿sí? Sencillamente, y sin ningún tipo de especulación. No son los sindicatos exclusivamente los que tienen que decidir cuáles son los contenidos. A ver, no deberían ser. Por supuesto, no deberían ser pero porque eso no, ¿con quién se consultó? Yo como organización Primero que no sindical, se consultó y segundo de que el sindicato no tiene que tener injerencia en lo pedagógico. Para eso hay un Consejo Federal de Educación. No, perdón. A ver, si nosotros queremos formar ciudadanos críticos, no podemos solamente... Pero el sindicato de perfumistas le va a decir qué esencia poner en un perfume. O sea, el sindicato se creó en la época de Perón para defender los derechos del trabajador, de que el trabajador tenga condiciones dignas de trabajo, un salario digno. A mí un gremialista que quizás no tiene ni la escuela secundaria, que los hay, que no saben hacerla agua con un vaso, no me va a venir a decir a mí lo que tengo que enseñar. Nadie te está diciendo ¿Me eso. entendés? El Entonces, eso es lo complicado. docente. Un Baradel que todavía se pone en tela de juicio, si es docente o no. ¿Qué autoridad moral tiene para decirme a mí qué enseñar en el aula? Contestarte esto como secretario general de un sindicato. Los sindicatos no somos los únicos, pero es un sindicato de trabajadores de la educación. Somos maestros, somos profesores. En el caso de nuestro sindicato, todos trabajando en el aula. Bueno, te felicito, entonces, Jorge. El tuyo sí, otros no. Tenemos todo el derecho de proponer. Con nuestros pero por supuesto, de proponer secuencias didácticas totalmente de acuerdo. Decime dónde se pasó el límite de proponer. ADEMIS propone a los se bajó docentes directamente, no se de la ciudad de Buenos Aires y del país que se trabaje tema con una secuencia didáctica. Después, ¿vos lo trabajaste con el material de ADEMIS? No, por supuesto. Vos tenés la libertad de aceptar una propuesta de una organización sindical comprometida con la educación, de tomarla o no. Comprometida con una educación sectaria, en este caso. Con una educación sectaria. Comprometida con la educación de la escuela pública. Pública, exactamente. Sí, y la educación de una escuela pública debe ser una educación pluralista. Absolutamente. Estamos absolutamente de acuerdo que la política en mayúscula está dentro de la escuela. No la política partidaria, ¿eh? Exacto. No la política en una campaña de elecciones. Bueno. ¿Tenemos alguna acusación como sindicato de haber participado en alguna cuestión partidaria? Yo escuchaba que vos decías en una entrevista radial que se tocó, por lo menos tu sindicato decías que tocó el tema de Julio López.
Cetera nunca lo bajó a las aulas. Entonces, eso es lo que digo, que este año, por una connotación política, porque Cetera se aproximan las elecciones a Cetera y es un año electoral a nivel país, son las legislativas, entonces qué casualidad, se bajan estos contenidos, en su momento que vos lo pusiste... Hay un hecho que objetivo, no es casualidad, no es sacado de cualquier lado. Es un hecho objetivo lo que sucedió, la desaparición sí, pero de Santiago. todavía ni siquiera, si bien la carátula dice que es una desaparición forzosa, todavía ni siquiera hay pruebas de que ¿cuál ha sido intervino la el gendarmería? tratamiento desde el público y desde el gobierno de la desaparición de Maldonado? No dice nada, no dice nada, no pasa, no existe. Este es un problema. No dice nada? ¿Cómo que no dice nada? Hoy Peña, en la Cámara de Diputados, en el informe no mencionó a Santiago ayer el ministro Maldonado. recibió toda la tarde No hay hablando nada en el Ministerio de Educación que hable sobre el abordaje de este tema. La producción me dice que sí lo mencionó. Adaro. Sí, lo mencionó hoy a la tarde. Y además, estuvo hablando de Santiago pero no en Maldonado. el informe que hizo recibió a él. la familia. Bueno. No podemos decir que lo desconoce porque, primero, que es la justicia la que tiene que intervenir, claramente. Y segundo, Por supuesto. digamos, se ha hablado y se han hecho eco, y no quiero quedar como que defiendo al gobierno porque no es mi intención. Lo que yo digo, me parece que acá lo que entiendo yo, lo que se cuestiona, lo que hace ruido, es primero que sea en los 3 niveles iniciales, en los 3 niveles, insisto, lo ¿Pero de dónde jardín. está eso? Lo de jardín? Esto es, por ejemplo, lo de jardín. Sí, Les voy a jardín contar un ejemplo. primario. Inicial. Dice, por ejemplo, ¿A que dónde lean, está? Lo de- leerle a los nenes el cuento de Irulana y el Ogronte. Ahora te lo doy porque es este. Entonces dice, primero hacer preguntas sobre el cuento. ¿Quién es Irulana? ¿Qué hace? ¿Cómo es el Ogronte? ¿Qué quiere hacer? A partir de ahí, la idea es formular las siguientes preguntas. ¿Quién es Santiago Maldonado? ¿Qué hacía? Poner en común con los alumnos sobre la situación y mostrarle imágenes de Santiago. Es importante ponerles nombre a las personas y entendernos como sujeto. Sigue dando otro tipo de actividades y en el final dice modos de resolución de conflicto, nenes de 4 y 5 años. Modos democráticos, consenso, votación, autoridad que resuelve, modos autoritario, imposición, violencia, golpe. La verdad, no sé, yo no imagino cómo, digamos, cómo una docente de nenes de 4 años trata estos temas. Me parece que un chico de secundaria donde ve estos temas está perfecto. O primaria también. O desde primaria, pero sin bajar línea en el sentido de contar lo que pasó cuando no se sabe. Si hay una persona desaparecida, está como desaparición forzosa y es importante que se sepa y que se reclame que aparezca. Lo que me parece que el cuestionamiento es al contenido que se le baja a los chicos donde no se les da un libre pensamiento, sino se los redirecciona. Sí. Me Mira, parece a mí, ¿eh? Hoy en No una sé. entrevista me decía un periodista, me hablaba del caso del Normal 9, que es un colegio del centro, donde había sucedido esta situación y donde un alumno que sí estaba a favor decía, bueno, hay profesores que no lo quieren abordar y me parece bien. Es decir, hay que confiar un poco más en los alumnos, hay que confiar en la capacidad y en el razonamiento y el espíritu crítico que tienen nuestros alumnos. En el caso... Y hay que estoy saber hablando también que profesores están capacitados no académicamente para abordar algo tan... hoy escuchaba a una docente que se viralizó el video y lo pasaron en algunos medios, donde les hablaba claro a los chicos y era del secundario y decía, chicos, en el gobierno anterior había libre expresión, no dejaba que los chicos contesten y decía, sí, este gobierno es muy distinto porque miren lo que le pasó a Santiago, quiso expresarse y desapareció. Se olvidó también que Fuente Alba se expresaba por sus derechos y lo mataron. Entonces, ¿cómo haces con una docente así que direcciona el conocimiento? ¿Quién controla eso? Y tampoco podemos decir que los docentes tenemos el libre albedrío para ir a hablar al otro día de la clase, porque para eso están los contenidos curriculares, que uno puede ir a hablar de la diaria, de la problemática, Los porque nos contenidos vivíamos transversales coyunturales, pero no podemos ir y enfrentar al aula el otro día y hablar de la violencia de género con un libre albedrío, porque atrás hay una familia, quizás hay un chico sentado ahí que la madre está siendo víctima de violencia. Entonces no se puede tocar todo con esa liviandad. Y yo no sé cuántos docentes están capacitados para tocar un tema tan importante sin bajar una tendencia a los chicos. Yo creo que son miradas, no, esto me parece que es una virtud de la escuela pública, precisamente. No. Pero déjame decir, después me decís que no es una virtud. Es una virtud
la escuela pública como espacio de interacción, donde convivimos docentes que no pensamos de la misma manera, ¿sí?, con alumnos que tienen distintas procedencias, ¿sí?, y ahí viene la síntesis y lo rico de la escuela pública. No sé si vos no estás de acuerdo con lo que acabo de decir, pero a mí me parece que es una virtud de la escuela pública y soy un trabajador de la educación orgulloso de estar en la escuela pública, de poder intervenir sobre los hechos que suceden. No podemos mirar para otro lado. Y esto no quiere decir ni que haya una tendencia a decir determinadas cosas, porque mira, cuando fue el aniversario del golpe militar este año en La Boca, una maestra hizo apología de la dictadura. Ahora, yo por eso voy a decir que todas las maestras de La Boca... No, seguro que no. Bien, entonces hay algunas cuestiones que pueden corregirse, evidentemente. En este caso que yo te digo, hubo inclusive sanciones. Acá no puede haber sanciones porque estamos trabajando dentro de la normativa y dentro del espíritu del Y yo creo, Jorge, si me lo permitís, después podemos pensar que distinto. en cuanto todo el mundo, porque acá es como que hay modas con términos, ¿no es cierto? Era inclusión, ahora es... democracia o dictadura, y yo creo que los sindicatos son los primeros que se llenan la boca de hablar de democracia, cuando no en tu caso, porque te lo digo, no lo conozco, pero en SUTEBA y en UDOCBA, por ejemplo, no hay democracia sindical, donde a mí me mandaron 3 tipos que quedaron grabados en la Cámara de Seguridad del colegio por presentarme a elecciones opositoras en mi sindicato. Entonces, ¿de qué democracia, de qué libre expresión estamos hablando? Los sindicatos levantan la bandera de una democracia, de una persona que desapareció por expresar. Si yo tengo una denuncia en la Fiscalía de San Martín... Viste, lo decís, desapareció por expresarse. Lo dicen los sindicatos, estoy diciendo. Lo dijiste vos. Lo que dicen los sindicatos y que levantan la bandera de la democracia, de poder expresarte, del pluralismo, y cuando en su sindicato, en los sindicatos tienen un delegado que se destaca y que opina distinto a los gordos sindicalistas, lo mandan a bajar. Entonces no tengamos doble mensajes, porque entonces nos llenamos la boca hablando de términos que están de moda, en boga, como fue en su momento la inclusión y un montón de cosas, y después no lo practicamos. ¿A dónde se practica la libre expresión y la democracia sindical en los sindicatos? En ADEMIS, ¿eh? En ADEMIS. Bueno, te felicito. Es un sindicato que tiene una comisión directiva compuesta por la lista que ganó, y la oposición también tiene sus lugares en el Consejo Directivo. Bueno, me parece que ese es otro tema que sí vale la pena discutir, pero no es lo que estamos discutiendo ahora. En este documento de lo que estamos discutiendo no hay un abordaje amplio donde se esté mostrando cuál ha sido históricamente el tema en la Argentina de la desaparición, de la violencia. No están las diferentes posiciones en relación a ese tema. No está presente qué es lo que se ha pronunciado la justicia, qué se ha hecho con respecto a la justicia. Entonces, hay una serie de asociaciones entre este hecho de la desaparición, de esta desaparición con las desapariciones del gobierno militar. Bueno, acá, para decir, nadie nació en un reposo, ¿no? Todos sabemos perfectamente qué significa esto cuando va a las escuelas, cuando se manipula la conciencia de los chicos con esto. Y los sindicatos son responsables de esto. Además hay toda una historia, han sido responsables y son responsables de la manipulación de los centros de estudiantes, de la alineación de los centros de estudiantes políticamente a las posiciones del gobierno. ¿Los sindicatos hacemos? Sí, todo eso hacen los sindicatos. Pero tampoco hay ninguna documentación planteando qué pasa con la escuela que los chicos no aprenden a leer y escribir, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que, no sé, la sociedad tendrá que pronunciarse sobre esto. Yo digo, es una irresponsabilidad de los sindicatos. Y es una irresponsabilidad que tiene antecedentes históricos en la Argentina, no solamente de los sindicatos, sino de agrupaciones políticas que encuentran
en las escuelas y básicamente en las escuelas secundarias, un público cautivo ahí y con hambre de una visión épica de la política que le ha hecho mucho mal a la Argentina, ¿no? Una visión épica de la política donde los derechos se defienden con la fuerza. Los sindicatos también y están con en la las violencia. escuelas privadas, pero en las escuelas privadas anda a bajar. No sé dónde se desprende del material y de lo que se trabaja. Bueno, porque no sabrás leer el material. No Jorge, querrás leer el material. Es probable que yo no sepa leer, querrás leer el material. Señora, Jorge, seguramente. los sindicatos también tienen injerencia, porque hay sindicatos que también atañen al ámbito privado, a los colegios privados. Andá a hacer una bajada de línea sin consultar. A los padres te mandan 50 cartas documento. Entonces, ¿por qué exponer a los chicos y no cuidarle la psiquis a los chicos de la escuela pública, de la escuela privada, perdón, y no a los de la escuela pública? ¿Por qué hacer experimentos, bajadas de estos cuadernillos que no se consultan, que no se preparó a los docentes, que no se preparó la temática, que no se abordó, que no se vio cómo se iba a abordar a un chico, usarlo de conejillo de indias en una escuela pública y en una escuela privada por el miedo a la carta de documento? No. Y los sindicatos ahí, entonces, que les cambia la postura, ya no tienen la misma forma de pensar. Ándaselo a un colegio privado, donde el padre al otro día, si hiciste algo sin consultarle, te mandó una carta de documento. La escuela privada tiene criterios que no tiene la escuela pública, es decir, ahí sí, en una escuela privada hay toda una orientación ideológica, religiosa en muchísimos casos, pero hay una orientación. Vos elegís una escuela que te va a formar en determinada cosmovisión, con determinada filosofía. La escuela pública es un lugar de encuentro de uno con el otro, con el diferente, con distintas culturas, con distintas procedencias. Eso no está acá, esto es lo que hace, como síntesis, insisto, esto no está el acá, lugar maravilloso de la escuela pública. No, acá hay una bajada de línea directa. En este Totalmente. punto, digamos, ante tanto antisindicato que tiene la señora, ante estos planteos, yo de manera honesta voy a reivindicar, primero, que la organización sindical tiene todo el derecho a elaborar secuencias didácticas materiales y ponerlas a disposición de los docentes. Y también voy a reivindicar que con los afiliados en un ámbito de asamblea, en el ámbito sindical. Este tema está siendo abordado en los medios de comunicación, está siendo abordado en toda la sociedad y la escuela también debe reflejar eso. Sí. Yo pregunto, ¿esta es la primera ocasión en que se hacen documentos como eso? Por ejemplo, cuando lo mataron a Nisman, ¿qué fue a las escuelas desde los sindicatos? En principio, lo de Nisman no es una desaparición forzada de personas. Pero también no estamos diciendo de tocar temas de la actualidad. Estamos hablando de tocar temas de la actualidad, es un tema de la actualidad. Si vos estás en una escuela, lo sabés muy bien. Hay muchas directoras y muchos maestros que tienen como práctica, esto yo lo he vivido, que cuando se inicia la jornada, muchos directores comentan los temas de actualidad del día anterior, como si fuera un diario, ¿sí? Y eso se debate. Entonces, decir o suponer que, por ejemplo, el caso Nisman no fue discutido Bueno, en no las de esta escuelas, manera. Ustedes hicieron una haciendo una un acción. trabajo sobre algo que no es el caso Nisman, es sobre la desaparición forzada de una persona, de Santiago Maldonado. Hemos hecho abordaje de otros tantísimos temas. Pueden verlo acá. Sí, seguramente. Ahora, Si es por tratar de la actualidad, entonces tenés que hablar de la corrupción del gobierno anterior. Entonces, a ver, eso no lo... Pero nadie está negando eso. Nadie está negando eso. Quiero decirles que he permanecido silente porque yo di mi opinión Perdón. ayer, ¿no? No, lo hice profeso porque yo fui absolutamente crítico de esto, ¿no? Así que, pero nos interesa escucharlos a todos. Y quiero marcar esto, porque sí, sobre esto hay que reflexionar. Los escuchaba con mucha atención, he sido crítico de las posturas, no descalificado de las personas, ¿no? Fíjense lo que ha ocurrido, ¿no? Porque el tema de Maldonado nos debería tener a todos unidos reclamando la aparición de esta cosa que es responsabilidad del Estado absoluta. Mire cómo estamos. Mire cómo estamos, ¿no es cierto? Acá estamos discutiendo, ¿no es cierto? Mire, así que esto está perfecto. Mire lo que se ha generado en las redes sociales con los padres. Y me parece que tenemos que prestar atención. Sí, totalmente. Es decir, con esto la escuela ha terminado de ahondar una división. Efectivamente. Y no ha terminado de generar el mejor debate. Esto es un elemento objetivo, no estoy marcando. Me baso en los hechos, respetando y creo que el tema hay que tratarlo
creo que esta manera, la reacción muestra que no ha sido la mejor. La escuela no está generando ningún tipo de división en esto, para nada. La está estimulando. Esto, insisto, a nosotros nos hace acordar más a las campañas de trolls, donde insistían con el voluntariado en medio de la huelga, que vamos a ver si esto efectivamente se refleja así. En las escuelas, porque una realidad es la que vemos acá y después otra realidad es la que cotidianamente vemos, y cómo es el vínculo entre los maestros y la comunidad y la familia. La tiene que tener presente porque en muchos casos generó esto de padres con la escuela. Es decir, uno de los elementos, insisto, es decir, bueno, ¿qué pasó? Hubo toda una voluntad de todos, porque este es un tema que nos debe involucrar a todos, más allá de ideología. No, hubo quienes dijeron, no, me parece que esto es para utilización política o no. Lo marco como elemento de reflexión. Sí, por supuesto. Desde el respeto a todos. Y me parece muy interesante que si hay familias que tienen dudas sobre esto y que los maestros han abordado este tema, que se acerquen a la escuela a conversar con los maestros y seguramente podrán llegar, no sé si a un acuerdo, pero sí a escuchar por lo menos cuáles fueron los motivos por los cuales muchos docentes hoy y durante estos días, y vamos a seguir seguramente trabajando con el caso de Santiago Nosotros lo que vivimos hoy en los móviles, bueno, obviamente es una muestrita, ¿no? Porque en un colegio o en otro colegio es de los papás que llevaban a sus chicos, en la gran mayoría no veían esto de esta manera hecho. Pero bueno, es una muestra, pero en un colegio quedaba claro, digamos. Mira, yo tengo, bueno, creo que te tengo a vos, Jorge, una página docente donde se debaten estos contenidos porque somos la mayoría colegas. Y el nivel de agresión que se expresaba de docentes, ¿me entendés? Era algo que vos decís, ¿cómo hace una bajada? Una docente que me está diciendo a mí que por opinar distinto soy facha o que cuando a ella la lleve alguien, la chupe alguien, yo seguramente no la voy a defender. Esa docente, ¿cómo hizo hoy para tratar el tema a los niños con ese odio? Entonces, hay que un poco dejar lo que traes, la mochilita, porque el docente tiene que ser imparcial. Es un ejemplo abstracto, Pamela. No, es el ejemplo de una docente, que debe haber muchas, como debe haber, no, seguramente, pero por eso te estoy diciendo que no se puede hablar así de un día para el otro de un tema. Tiene que ver si el docente está preparado para abordarlo. Que desapareció Santiago Maldonado. Pero no sé si los docentes están preparados para hablar este tema. Muy bien, les agradecemos muchísimo.